Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que él quiso, y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro; Santiago el de Alfeo y su hermano Juan, a quienes dio el nombre de Boanerges, los truenos; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este viernes 24 de enero, queridos hermanos, la Iglesia celebra hoy la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Saboya el año 1567 y una vez ordenado sacerdote trabajó intensamente por la restauración católica en su patria. Fue nombrado obispo de Ginebra y actuó como un verdadero pastor para con clérigos y fieles, adoctrinándolos en la fe con sus escritos y con sus obras, convirtiéndose en ejemplo para todos. De allí que sea el patrono de los periodistas, porque gustaba escribir panfletos que luego él mismo repartía y los dejaba debajo de las puertas de las casas. Murió en Lyon el 28 de diciembre de 1622, pero fue el 24 de enero del año siguiente cuando se realizó su sepultura definitiva. Seguimos meditando el primer libro de Samuel, queridos hermanos, ahora en el capítulo 24. Hemos tenido varias historias pintorescas en este libro durante la semana, y la escena de hoy no es la excepción. David perdona la vida de su perseguidor Saúl, que entra casualmente en una cueva en la que no sabe que están David y los suyos. Saúl sigue víctima de su temperamento inestable. Se deja recomer de los celos y en una operación militar en toda regla persigue a David, que se vio obligado a convertirse en jefe de guerrilleros. Ya había intentado eliminarle en varias ocasiones. El relato de hoy pone de relieve la grandeza del corazón de David y además el respeto que siente por el ungido de Dios, perdonando hacia su enemigo, a pesar de que los suyos le incitan a acabar con aquel en el nombre de Dios. Una vez más aparece el carácter voluble de Saúl, que llorando reconoce su propia falta y llega a aceptar a David como el futuro rey. Si ayer decíamos que teníamos a Jonatán y a Saúl como ejemplos de lo que se debe y no se debe hacer en la vida, hoy también tenemos mucho que aprender, en este caso de David y también de Saúl, ¿por qué no? Todos tenemos ocasiones en que nos sentimos ofendidos. Y David nos enseña la capacidad de perdonar. Podemos adoptar una postura de venganza más o menos declarada, o más bien optar por el perdón, sabiendo encajar con humildad lo que haya habido de ofensa. Y sobre todo nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, que hemos recibido de Cristo la enseñanza de que debemos ser capaces de perdonar hasta 70 veces 7. A Pedro le tuvo que mandar a devolver la espada a la vaina porque no es con violencia como se arreglan las cosas. ¿Y qué nos enseña Saúl?, podríamos preguntarnos. Bueno, podríamos vernos reflejados en sus altibajos de humor y en esa sensación tan humana de la envidia y de los celos cuando otros tienen mejores cualidades que nosotros. Dios quiera que no sea ese el caso, pero también podríamos aprender de él que cuando llega el momento, hemos de saber reconocer nuestros propios fallos y volvernos atrás.
Somos de los que guardamos rencores días y días y semanas y meses y años. ¿O somos capaces de olvidar, de deshacer la espiral de la violencia y de las revanchas? Como Jesús nos enseñó, bienaventurados los misericordiosos, los obradores de paz. Y nos dio el ejemplo cuando muriendo en la cruz perdonó a los que le llevaban a la muerte. Aprendamos a ser misericordiosos para que el Señor practique con nosotros la misericordia. El Evangelio de Marcos nos relata la elección de los 12 apóstoles. Todo descrito con gran solemnidad, casi que como las teofanías o manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento. Casi como cuando Dios entrega las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí. Ahora Jesús sube al monte y llama a los que quiere y les confiere una misión, su misma misión con su mismo poder. Y aunque el Evangelio de Marcos no lo menciona, el paralelo de Lucas sí. Todo esto sucede luego de una noche de oración. Jesús primero se retira a orar y cuando baja del monte, entonces llama a los que Él quiso. Hay una multitud grande que sigue a Jesús. El Evangelio de ayer nos lo recordaba. Por eso incluso tuvo que pedirle a sus seguidores que le prepararan una barca para que la gente no lo estrujara. Sin embargo, aquella mayoría oye con gusto la predicación de Jesús y de alguna manera se aprovecha de sus milagros. Pero también están los discípulos, los que creen en Él y le van reconociendo como el Mesías esperado. De entre aquella cantidad de discípulos que era muy normal tuviera un maestro, Jesús elige 12. Serán los que ahora le van a acompañar a todas partes. Y no olvidemos que la palabra apóstol en griego significa enviado. Por eso lo hemos dicho, los envía a una misión con su poder. Porque eso es un apóstol, un enviado. No uno que se envía, no. Él es el que envía. Ninguno de los apóstoles se ha elegido a sí mismo. Y el número 12 no es casual. Claro que hay un evidente simbolismo entre aquellas 12 tribus de Israel y los cimientos que ahora Jesús está poniendo de la comunidad, de la iglesia, a quien podemos llamar el nuevo Israel, claro, unificado en torno a Cristo Jesús. Llamó a los que quiso. No llamó a los perfectos, no llamó a los sabios y entendidos, llamó a hombres simples, a hombres con debilidades, a hombres con carácter, a hombres que a lo largo del camino va a tener que ir preparando para la misión para la que ha elegido a cada uno de ellos. También nosotros hemos sido elegidos gratuitamente por el Señor. Nuestra fe cristiana, nuestro seguir a Cristo, aunque haya venido de nuestra familia o porque nos hemos encontrado con Él en el camino, producto de una jornada, de un retiro espiritual, nunca pensemos, fui yo quien salió al encuentro del Señor. Nunca, nunca. Ha sido Él el que ha salido a nuestro encuentro. Lo cantamos hermosamente. Te hiciste el encontradizo. Abriste nuestros ojos, porque Él es el que llama. Y estos 12 hoy tienen sucesores. Es el colegio episcopal. Por eso siempre hablamos de la iglesia con Pedro a la cabeza y el colegio de los apóstoles en plena comunión. Si entre nosotros hay debilidad, como en los primeros 12,
donde uno resultó traidor, otros le abandonaron. La cabeza que él había designado, la piedra sobre la que iba a fundar su iglesia, lo traicionó. ¿Qué podríamos esperar de nosotros? También debilidad y cobardía y hasta traición que a lo largo de nuestra vida quizás también hemos manifestado. Por eso, hermanos, como los 12 que se fueron con él, también nosotros vayamos a todas partes con Jesús. Estemos con Él. Cuando celebramos la Eucaristía, cuando oramos con la palabra, cuando servimos al hermano, cuando vamos a anunciar la buena noticia de la salvación. Si llamó a los 12, nos sigue llamando a nosotros. Vayamos a cumplir la misión que nos ha encomendado. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Muy feliz fin de semana. Que Dios les bendiga.